Muchos dicen que para el amor no hay edades, que cuando quieres a alguien no hay barreras que lo impidan, sino aquellas que uno mismo se imponga. Oliverio era un anciano multimillonario, propietario de varias empresas a lo extenso de su país. Su nombre era conocido ante la sociedad bahameña. Este hombre había enviudado un año antes, y en medio de muchas tristezas, conoció el amor nuevamente en su empleada de servicios. El hombre no podía creer que después de haber vivido tanto tiempo con su esposa, tenía la dicha de encontrar nuevamente el amor, y mucho menos en una persona tan joven. Sin embargo, la vida le regalaba una nueva oportunidad de amar. Antes de contarte los acontecimientos postreros en la vida de Oliverio, te compartiré un poco de su pasado. Este señor nació en las Bahamas. Era hijo de unos aristócratas británicos que se habían residenciado en el país. Luego de este hombre educarse en los mejores colegios y universidades de su nación, quedó huérfano. Ante el dolor por la pérdida de sus padres, dejó sus propiedades al cuidado de su tío, otro empresario muy importante, y él por su lado se fue a conocer el mundo. En medio de su viaje recorrió los 5 continentes, teniendo la oportunidad de visitar los sitios turísticos más conocidos a nivel mundial. Cada espacio que había recorrido lo hacía amar profundamente las distintas culturas. No obstante, no se hubiese imaginado nunca enamorarse profundamente de una estadounidense, residenciada en el sur de Asia. En medio de una celebración típica en aquel lugar, Oliverio conoció a Christine. Al instante entre los dos hubo una chispa y comprendieron que era amor a primera vista. Al poco tiempo ya habían formalizado su relación y posteriormente se casaron. Por 5 años vivieron en aquel país, pero de un momento a otro a Oliverio le informaron que su tío había muerto y que debía regresar al país para encargarse de la fortuna que le habían dejado sus padres, además de la que se sumaba por ser el único pariente de su tío. Ya de vuelta a las Bahamas venía motivado, pues estaba acompañado por la mujer de su vida. En poco tiempo el hombre ya estaba relacionado con todo lo que tenía que ver con sus empresas y se posicionaba como uno de los personajes más ricos a nivel mundial. Para Oliverio no había tesoro más grande en el mundo que su esposa. Siempre deseó formar una familia con ella, pero lamentablemente no pudieron tener hijos. No obstante, el amor de ambos era tan grande que no les importaba y vivían viajando para distraerse y compartir. Con el paso de los años, los achaques que traen consigo la vejez comenzaron a hacerse presentes. Una tarde de verano, doña Christine se cayó en el jardín de su casa. Oliverio la llevó a la clínica y los profesionales médicos no dieron con su enfermedad. Con todo y esto, al notarla restablecida, la dieron de alta y Oliverio dejó sus cuidados ante Susan, su empleada de servicios. Esta muchacha se encargaba de cuidar a la señora día y noche, pero pasados 3 meses, ella cayó en cama. Esta situación traía gran pesar a Oliverio, quien no entendía por qué la mujer a la que amaba se encontraba de esa forma. El hombre hizo lo que pudo para que ésta se restableciera, pero tristemente una noche, Christine partió de este mundo. Ante aquella situación, Oliverio perdió las ganas de vivir. Estaba sumergido en la tristeza y comenzaba a exagerar en las bebidas. Para su suerte contó con la compañía de Susan, su empleada, quien siempre mostró apreciarlo. Aquella muchacha se convirtió en el paño de lágrimas del hombre y al cabo de 1 año, Oliverio se había enamorado profundamente de ella. Para ese entonces el señor decidió dejar su luto atrás y comenzar a escribir una nueva historia de amor, pues por azares del destino, sus sentimientos habían sido correspondidos. Para aquel entonces, Oliverio comenzó a brindarle a Susan muchas comodidades, pero su relación era mantenida en secreto. Los otros empleados notaban el trato especial que la muchacha recibía y murmuraban que ella estaba seduciendo al jefe y que el señor era tan bueno que terminaría envolviéndose con Susan.
Los demás empleados le tenían envidia a la joven, y en el día que su patrón hizo pública la relación con ella, todos estaban descontentos porque la consideraban una aprovechada. La vida de Oliverio, gracias a Susan, estaba cambiando. El anciano ya no bebía y había recuperado completamente las ganas de vivir, a tal grado de sentirse un jovencito. No obstante, de un momento a otro y sin explicación, Oliverio comenzó a descompensarse. Su salud estaba en declive y Susan estaba muy triste porque el hombre de quien se había enamorado estaba muy enfermo y con síntomas similares a los que había reflejado su difunta esposa. Esto la angustiaba, ya que entendía que podía suceder con él lo mismo que a Kristen. No importaba la cantidad de dinero que don Oliverio tenía, no había la forma de que los doctores determinaran qué padecía. Al pasar 3 meses y ningún resultado, Susan decidió atenderlo ella misma, desde alimentarlo y hasta ayudarlo con su ropa. Aparte, la mujer se encargaba de llamar a los médicos para que lo revisaran y trataran de encontrar un tratamiento que mejorara su estado de salud. Después de unos meses, Oliverio parecía haber empeorado, y estando en esa posición no quería dejar a Susan desprotegida, así que le pidió a la muchacha que llamara a su abogado. Ella no entendía mucho por qué lo hacía, pero cuando éste llegó, el anciano hizo que lo dejaran a solas con él. Luego de unos minutos le pidió a Susan que entrara y le notificaron que Oliverio, por no tener ningún familiar, le heredaría toda su fortuna a su muerte y ella solo tendría que firmar ese papel. La muchacha no quería, pues decía que si ella estaba con él era porque lo quería, pero Oliverio terminó convenciéndola. Posteriormente el licenciado se fue y las cosas en casa seguían iguales, solo que en una mañana Oliverio comenzó a mejorar considerablemente. En casa todos estaban contentos y Susan aún más, porque el hombre al que amaba estaba sano. Cada mañana Susan trataba de complacer a su amado. La joven estaba muy feliz porque parecía que Oliverio nunca hubiese estado enfermo. Sin embargo, la alegría se tornaría en tristeza cuando de un momento a otro el anciano recayera en su mal. En esta oportunidad el anciano quedó postrado en su cama, tal como le había pasado a Kristen. Parecía que ya no pasaría la noche. En su meditar consideraba que había tenido una buena vida y que si no le llegaba otro día, por lo menos se reencontraría con su amada esposa, a quien nunca había podido olvidar a pesar de tener a Susan. Estando moribundo, mandó a llamar nuevamente a su abogado, pero esta vez que también viniera su médico de cabecera. Estando los dos hombres en la habitación con Susan, le confirmó al licenciado que sería Susan su heredera universal, pero sintiendo un poco de dolor, le pidió a la muchacha que le buscara ese jarabe, que ella siempre le daba para calmar sus males. Susan se lo buscó y cuando se lo iba a dar, Oliverio le preguntó: ¿Es esta la medicina que también le dabas a mi esposa? Ella le dijo que sí y él indagó nuevamente: ¿Estás segura? La pregunta a Susan la angustió un poco, pero respondió de la misma manera. Oliverio de nuevo le dijo: ¿Es este el mismo jarabe con el cual ayudabas a que mi esposa se aliviara en sus últimos días? Y con una exaltación considerable, la muchacha volvió a repetir que sí. En eso Susan colocaba un poco del medicamento en la cucharilla, y cuando estaba a punto de dársela a Oliverio, este se paró y le arrebató el frasco. El señor no parecía estar nada enfermo, y mucho menos ser el moribundo que se despedía minutos antes. Tanto el abogado como el doctor estaban sorprendidos, pero en eso Oliverio le dijo a Susan: «Pensabas hacerme a mí lo mismo que le hiciste a mi esposa. Sabía que estabas tratando de acabar con mi vida. Por eso fingía tomar tus supuestas medicinas, y a la vez aparentaba padecer igual que mi mujer. Pero ya estoy cansado de esta farsa».
El abogado, al escuchar las acusaciones de Oliverio, tomó el frasco y mandó analizarlo en un departamento de la policía, y determinaron que este tenía una sustancia química muy dañina y volátil, que desaparecía rápido del organismo, pero que era capaz de causar la muerte. Ante las pruebas suministradas, Oliverio realizó todos los trámites para encarcelar a la mujer, la cual fue a dar a la cárcel por todos los crímenes realizados. Por su lado, Oliverio decidió pasar sus últimos días tranquilo en casa, acompañado por sus empleados, quienes siempre supieron que Susan era una mala persona. El señor aparte visitaba la tumba de su amada Christine todas las semanas y ansiaba el día en el que el Creador viniera por él para hacerle compañía. Esta historia es un hecho de la vida real. Sin embargo, los nombres de los personajes han sido cambiados para evitar controversias. Susan demostró lo fácil que podía fingir una persona para conseguir todas sus ambiciones. No obstante, no había podido ocultar sus crímenes, ya que Oliverio la había descubierto y se había encargado él mismo en hacer justicia por su mujer. Bien amigos, ¿qué les pareció esta hermosa historia? Sin duda alguna con un mensaje inmerso dentro de ella. Si lograste desencriptar el mensaje allí, déjame tu comentario allí abajo. Yo con gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal Historias Encriptadas.